Buenos días a todos. Como siempre, casi es tremendamente emotivo el día de la asamblea, una asamblea que venimos preparando o pensándola desde octubre del año pasado, por lo menos, dada la importancia. Es decir, al menos toda la probabilidad indica que no voy a ver la próxima asamblea del tricentenario, o sea que o aprovechamos esta o evidentemente no va a haber otra. Ahora bien, durante los últimos meses, cuando me preguntan sobre el futuro, en los viajes, en la Argentina, qué pasa, etcétera, etcétera, la verdad que con esta idea del Bicentenario, me he ido muchas veces a 1810, porque había un empresario involucrado, un jabonero, Vieites, en la Revolución, pero sobre todo porque hay algo que, al menos por herencia familiar, siempre la pregunta era, bueno, ¿qué hicieron realmente por la patria las personas que corrieron el riesgo de impulsar la independencia en ese momento? Sin plata, sin armas, sin recursos, sin plafón político, con todo en contra. ¿Por qué tomaron esa decisión? Arriesgada. ¿Sabían cómo entraban? Seguramente no sabían cómo iban a salir de esa situación. Y creo que la pregunta, 200 años después, se vuelve a repetir. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ahora, entonces, por la patria? Porque si no nos hacemos esa pregunta, tal vez la pregunta inicial hace 200 años va a ir quedando sistemáticamente estéril. El año pasado, en esta misma época, hablábamos con la crisis del 2009, que fue una crisis muy dura, muy difícil, una de las tantas que vamos a vivir en las décadas que nos tocan todavía, de la enorme importancia de pensar para ver dónde estaban los fundamentos de esos problemas que habían dado lugar a una crisis para muchos inesperada. Y creo que este bicentenario nos tiene que obligar a pensar, a repensar lo que estamos haciendo. Uno de los aspectos más interesantes que hay hoy, diría, en el mundo, que afecta al mundo de los negocios clarísimamente, que es que por fin se está rompiendo un mito, y el mito es que el desarrollo de los países depende de modelos económicos. Los modelos económicos son necesarios, pero no son suficientes. La misma herramienta, en una buena mano o en una mala mano, produce resultados diferentes. Cada vez más se ve que para salir del subdesarrollo y llevar nuestras sociedades a ser sistemáticamente desarrolladas, le hace menos injustas, con más equidad, con mejor acceso universal a todos los bienes y servicios, etcétera, etcétera. Cada vez más el mundo de la cultura es el gran impulsor de los países. Hay regiones del mundo que sin ningún recurso natural se han desarrollado. Hay regiones del mundo que han pasado guerras, han sido dificilísimas las situaciones iniciales, mucho más difíciles que declarar la independencia en 1810, y sin embargo se han desarrollado. Y tiene que ver con la cultura. La que diferencia a un país de otro en la manera que se desarrolla no es el modelo económico, sino la forma en que esa sociedad decide vivir, cómo decide coordinarse, cómo decide cooperar, cómo decide vivir ciertos valores, si la educación es importante o si no es importante, si la corrupción se va a tolerar más, si se va a tolerar menos. Y esa escala de valores, más o menos común, es lo que termina de definir si una sociedad se desarrolla o no se desarrolla. Esto, hay un libro que ya tiene sus años, fue poco comprendido en su momento porque salió en los 90, en pleno auge del consenso de Washington, pero yo diría que es un libro que vale la pena leer y releer, que es este libro de Huntington y Harrison sobre Culture Matters. La cultura importa, lo que diferencia a las sociedades es la cultura. Entonces, tal vez en este año del Bicentenario, parte de la lógica nuestra, más que pensar en candidatos o pensar en el modelo económico más cerrado, más abierto, ¿estamos contentos con la forma en que vivimos, nos comportamos, nos relacionamos? ¿O hay que hacer mucho más ahí? Este es un primer tema que me parece que está en el centro de la cuestión que tenemos que manejar. La segunda cuestión que me ayuda a pensar este momento del Bicentenario es que nos tiene que diferenciar la actitud. Es decir, la actitud de la gente en 1810, después en 1816 y así a lo largo de la historia,
era una actitud generosa. O sea, decían, bueno, hay que hacer esto. ¿Cuál es el resultado final? No lo sé. Lo más probable es que uno muera pobre y muera incomprendido. O sea, no se lleva ni siquiera la gloria, el honor. Y esto hoy me parece que no llevado a estos extremos, porque tal vez no hacen falta, pero sí que evidentemente me parece que, y esto es algo que viene repitiendo mucho Su Santidad el Papa, Benedicto XVI, desde la encíclica del año pasado, La Caridad en la Verdad y otros documentos más, no hay manera de salir de estas crisis si no nos pensamos en que las sociedades tienen que ser sociedades del dar, del darse, porque no hay manera de cuestionar la sociedad si no se da. Y la empresa es la gran institución que da trabajo, da ideas, da cultura, da movimiento económico, es decir, da la posibilidad de que la gente se desarrolle como persona. O sea, la empresa es una institución indispensable en cualquiera de estos elementos, digamos, de cambio cultural. Por eso me parece que el otro elemento importante acá, que nos emula a esa etapa fundacional de la Argentina, y creo que tal vez vale la pena pensarlo de esta manera, al menos a mí me ayuda, es la importancia de pensar en cuánto más dar. A lo mejor, cuando uno tiene que decirle que no a algo muy difícil, lo que uno está dando circunstancialmente es parte de la honra, porque va a venir una campaña en contra. O lo que da es parte de su tranquilidad, porque la situación competitiva se le pone mucho más difícil. O lo que da es parte de su tiempo, porque él va a tener que dedicar el triple de esfuerzo que en otro lado, y lo va a tener que negociar con su familia. Pero su familia lo va a comprender, porque nadie va a dudar que ese señor o esa señora, directivo, está ayudando a construir algo que los supera a todos. Por eso me parece que esa cultura del dar, yo no sé si todavía la tenemos tan instalada. De hecho, a veces los modelos económicos por los cuales estudiamos, o son la base de muchas cosas que estudiamos, que es maximizar lo de uno mismo, a veces conspiran contra estas cuestiones. Hay un libro delicioso que también lo recomiendo, no es que haya puesto una librería, pero me parece que me gusta mucho leer cosas poco espectaculares últimamente y que vayan mucho al detalle. Se llama Hermann Simon y el libro se llama Hidden Champions, o sea, los campeones ocultos, y son las lecciones de las 500 empresas que son líderes pero que no son conocidas. ¿Alguien sabe cómo se llama la empresa de frenos de aviones más importante de Alemania? No. ¿O la empresa de tren de aterrizaje? No. ¿O la de bulones para atar, no es cierto, los timones? O sea, no. Sin embargo, son las empresas más competitivas del mundo. Y lo interesante, que esas empresas más competitivas del mundo, el descubrimiento que hace este señor, después de estudiarlas muchos años, es que son competitivas y son líderes, y nadie más se atreve a meterse en ese sector, a competirles a ellas, porque tienen 9 objetivos, y que me parece que son 9 elementos que hoy por hoy a los empresarios argentinos creo que nos viene muy bien repasar. El año pasado hablábamos de la magnanimidad. Estas empresas se destacan por tener objetivos claros y ambiciosos. Segundo, se concentran en hacer bien lo que tienen que hacer. No hacen grandes especulaciones. Lo tercero, piensan en el mundo. Lo suyo no es el país, no es la región, es el mundo. En cualquier lugar del mundo donde necesiten esto, yo voy a ser el proveedor. El cuarto, cercanía al cliente. El cliente no es una transacción, el cliente es parte de mi proceso de negocio. Si no está trabajando codo a codo conmigo, el cliente no funciona. 5, amor por la innovación continua. Todo es mejorable, todo es perfectible, todo se puede hacer mejor. Sexto, ventajas competitivas. O sea, lo que hacemos bien, eso vendemos.